Y hoy estamos continuando sobre nuestra serie Los Regalos de Dios. Ya estamos en la 8ª sesión, entendiendo la estructura de la iglesia. Y es bien importante que al descubrir la estructura de la iglesia y las dinámicas que se dan al interior del cuerpo de Cristo, estemos preparados para toda circunstancia que pudiera venir a nuestras vidas. Yo tengo un dicho que me ha ayudado mucho a mantener la estabilidad y el control en medio de diversas etapas y circunstancias que he enfrentado en mi vida. Y este dicho dice así: espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Y esto no tiene nada que ver con vivir con incertidumbre o temor, sino más bien tiene que ver con que aprendamos a vivir con un nivel de conciencia más amplio que nos permita estar preparados para incluso aquellas cosas que no consideramos que puedan venir a nuestra vida. En la esfera espiritual es muy importante que como iglesia caminemos con la identidad correcta. Diga conmigo, identidad correcta. La identidad define lo que nosotros somos, y si tenemos en claro lo que somos, también lo que hacemos será fruto de lo que somos, porque lo que hacemos no define lo que somos, pero lo que somos sí definirá lo que hagamos. Es muy importante entonces que la iglesia tenga la identidad correcta, sabiendo que nuestro destino ya ha sido escrito en el reino de los cielos y que la voluntad de Dios para nosotros es que vayamos creciendo y siendo perfeccionados de gloria en gloria por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es que continuemos creciendo, desarrollándonos, siendo perfeccionados en Él. Que cada uno de nosotros sea semejante a la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios desea que cada uno de nosotros camine día con día a un nuevo nivel, pero para eso es necesario que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Una verdad es que el caminar en Cristo no siempre es sencillo, y hay ocasiones en las que algún miembro del cuerpo de Cristo enferma, es decir, peca. Esta tarde quiero hablarles sobre la importancia que tiene al interior de la iglesia el evaluar y manejar de forma correcta el pecado, ya que de no hacerlo de forma correcta corremos el riesgo de lastimar a la iglesia de forma irreparable, debido a que muchas veces la iglesia no ha sabido cómo manejar el pecado al interior de la misma. Es que se cometen injusticias y en lugar de existir un proceso de restauración, existe un proceso de condenación, y muchas personas, lejos de ser restauradas, son apartadas del camino de la verdad, y muchas de estas se han perdido a causa de una disciplina incorrecta. Por eso es tan importante que como iglesia de Jesucristo aprendamos a evaluar y manejar el pecado cuando lamentablemente éste se manifestase al interior de la iglesia. Lo primero que quiero que evaluemos es que consideremos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nos dice allí en Génesis capítulo 17, verso 1, algo muy importante. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios así: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. La Reina Valera versión 60 traduce: anda delante de mí y sé perfecto, lo cual hace alusión a una palabra en el hebreo que significa íntegro, sin falta, sin alteración, intachable. Dios desea que cada uno de nosotros nos podamos presentar delante de Él de esta manera: íntegros, sin falta, sin alteración, intachables. Es obvio que cuando Dios le da esta palabra a Abraham, se la da a un hombre lleno de luchas e imperfecciones. ¿Cuántos de ustedes se consideran hoy ser personas, hombres o mujeres, con luchas e imperfecciones? Es bien importante que estemos conscientes de cuál es nuestra condición, porque muchas veces estamos caminando con una conciencia equivocada en relación a cuál es nuestra condición delante de Dios. Y eso es lo que más nos expone a un fracaso espiritual, porque la Biblia dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. Y nosotros debemos estar conscientes que somos personas falibles, vulnerables, y que necesitamos de la gracia divina, necesitamos del Espíritu Santo para poder caminar de forma perfecta, sin falta, sin alteración, intachables delante de Dios. La Biblia nos dice que el mismo profeta Elías era un hombre con debilidades semejantes a las nuestras. Entonces, ¿cómo un hombre o una mujer puede ser perfecto delante de Dios
teniendo encima de sí una naturaleza que desea lo malo. Algo que debemos de tener presente es que nuestra naturaleza pecaminosa desea lo malo, desea pecar, desea hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo, que estoy enfrentando tantas luchas y que soy un ser tan imperfecto, presentarme delante de Dios íntegro, sin falta, sin alteración, en otras palabras, intachable? La misma Biblia nos da la respuesta: vive en mi presencia y sé intachable. Para ser intachable es necesario vivir en la presencia de Dios, vivir en una constante dependencia de aquel que puede perfeccionar nuestras vidas. Cuando nosotros no estamos dependiendo de Dios, puede ser que dependamos de nuestra disciplina o de nuestra determinación. Pero tu disciplina o tu determinación no podrá alterar tu naturaleza como solo el Hijo de Dios lo puede hacer. Tú puedes disciplinarte para dejar el cigarro y puede ser que tengas buen resultado porque eres una persona de decisiones firmes. Pero tu naturaleza no va a ser realmente modificada hasta que entregues esta debilidad en las manos de Jesucristo, la pongas a sus pies. Hasta entonces es que Él te podrá libertar. Por eso la Biblia dice: si el Hijo los liberta, serán ustedes verdaderamente libres. Solo Jesucristo puede hacernos verdaderamente libres, porque Él trata con nuestra naturaleza. Entonces, para poder vivir en integridad delante de Dios, es necesario vivir en su presencia, estar ligados a Él. Cuando tú estás atravesando un periodo de tentación, un periodo de luchas, es bien importante que tú aprendas de este pasaje que lo que necesitas para enfrentar la tentación y salir victorioso de ella es mantenerte cerca de Dios. A mayor lejanía de Dios, mayor vulnerabilidad al pecado. Cuando tú estás buscando de Dios, cuando tú estás orando, cuando tú estás leyendo la Biblia, vas a enfrentar luchas y tentaciones y van a ser difíciles. Pero en la medida que tú estés más lejos de Dios, va a ser más difícil aún poder avanzar. Por eso es tan importante considerar las palabras que Dios le dijo a Caín. Y Dios le dijo a Caín que el pecado le acechaba. Y el pecado nos acecha. Esa es una realidad. Y en esta generación su acecho es aún más intenso, es aún más fuerte, ya que vivimos en una sociedad carente del temor de Dios y en plena decadencia moral y espiritual. Nosotros somos una comparativa muy clara de lo que fue Juan el Bautista para su generación. Él es aquel del que se dijo: voz que clama en el desierto. La iglesia hoy está levantando una voz que proclama el reino de los cielos en medio de un desierto de moralidad y espiritualidad. Por este motivo es que nosotros tenemos una gran responsabilidad, y no es la de vivir conforme a aquellos que no conocen a Dios, sino vivir de acuerdo al modelo que Jesucristo nos mostró. Así que puede decir usted conmigo: yo conozco de Dios y tengo una gran responsabilidad ante aquellos que no conocen de Él. Usted conoce de Él y usted tiene una gran responsabilidad de darles ejemplo de lo que es la vida en Cristo. Usted no puede vivir como viven las personas que no conocen de Dios. Usted, puesto que ya le conoce, debe de reflejarlo. La Biblia nos dice que Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Y esto lo declara el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 7. Dios nos ha escogido, siendo lo vil y lo menospreciado, para avergonzar a lo que es. Pero Él desea que nosotros entendamos que su propósito es que vivamos en pureza, en santidad, no en el pecado, no en la inmundicia, sino que cada uno de nosotros esté buscando alcanzar la perfección por medio de su Espíritu Santo, obrando en medio de nosotros. Ahora, para tener una idea clara de cuál era nuestra condición y cuál es nuestro destino, es bien importante que entendamos mejor nuestro contexto. Y nuestro contexto nos dice que todos hemos pecado. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 23, pues todos han pecado. Diga conmigo: todos hemos pecado.
Esa es una realidad. No venimos a la iglesia porque somos mejores que nadie. Venimos a la iglesia porque estamos conscientes de nuestra necesidad de Dios. El Espíritu Santo nos ha convencido de que si no es por la gracia divina que es efectuada en Cristo Jesús, nosotros estaríamos perdidos. Porque no hay ninguna religión, no hay ningún método, no hay ninguna forma en la cual el hombre pueda acercarse a Dios, sino a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces es tan importante que nosotros tengamos presente que nuestro contexto es un contexto de pecado. Todos venimos a Él después de haber fracasado espiritualmente. Ninguno de nosotros puede aludir o puede decir que es perfecto. Todos nosotros fallamos, de una o de otra forma. Le fallamos a Dios, quebrantamos su ley. Todos hemos pecado. Y la consecuencia de haber pecado contra Dios es que estamos privados de su gloria. Cuando una persona no ha reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no importa qué religión practique, no importa cuántas obras de caridad realice, no importa cuánto estudio o reconocimiento de la sociedad pueda tener, esa persona está privada de la gloria de Dios. Porque solamente a través de Jesucristo es que nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente. Quizá alguno de ustedes pueda preguntarse, bueno, ¿y qué es el pecado? El pecado es toda transgresión a la ley de Dios. El pecado es ir en contra de la voluntad divina. En otras palabras, pecar es errar el blanco. Así como en este deporte donde hay un arquero, hay unas flechas y hay un blanco, cuando éste dispara su flecha y no da en el punto blanco, da a un lado, significa que se equivocó. Eso es pecado, errar en el blanco. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos considerar el pecado simplemente como una consecuencia de una debilidad de carácter. No puede considerarse simplemente como un error. ¿Por qué? Porque el pecado genera un fruto. Y el fruto del pecado es muerte. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces el fruto que da a luz el pecado es muerte espiritual. En otras palabras, el pecado nos separa de Dios. Si algo hace división entre Dios y los hombres, es el pecado. El pecado nos separa de Dios. Segunda cosa, el pecado nos expone al juicio divino. Cuando nosotros pecamos, nos estamos colocando en una posición de peligro. El juicio divino está sobre nuestras vidas. Por eso es importante considerar las palabras del apóstol Pablo cuando él dice que nosotros antes, sin Cristo, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Estábamos expuestos al juicio divino. La tercera cosa que quiero mencionarte en relación al fruto del pecado es que el pecado trae consigo consecuencias. El Señor Jesucristo dijo que aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces el pecado esclaviza. El pecado trae descrédito. El pecado trae consigo vergüenza, humillación, deja una herida en el corazón y sobre las vidas de aquellos que lo practican, y puede incluso tener el potencial de afectar a aquellos que nos rodean. Cuando nosotros pecamos, no solamente estamos atentando contra nosotros mismos, estamos también perjudicando y afectando a aquellos que nos rodean. Es muy importante que consideremos cuál es el fruto del pecado. Ahora, es importante que tengamos presente algunos aspectos en relación al pecado. Ya hablamos sobre el fruto, pero vamos a hablar de algunos aspectos que se relacionan con el pecado. El pecado es el fruto de haber satisfecho una tentación que es contraria a la voluntad de Dios y que nos impulsa a satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecadora. No es pecado que usted sea tentado. ¿Cuántos de ustedes están siendo tentados en algún área de su vida? Mire, no es pecado que usted esté siendo tentado. No es pecado el hecho de que usted esté batallando en algún área de su vida. El pecado se va a consumar una vez y se manifestará, dado a luz, una vez que usted satisfaga ese impulso de su naturaleza pecaminosa.
Martín Lutero dijo, no puedo evitar que una parvada de pájaros vuele sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? No podemos evitar muchas veces el estar expuestos a la tentación. Encontramos tentación por doquier, pero sí puedes evitar que esa tentación tenga un impacto negativo en tu mente y después en tu corazón. Es muy importante entonces que aprendamos a reaccionar ante la tentación. Sergio Scataglini, un pastor argentino, él dice, no podemos controlar el primer segundo, pero el segundo segundo sí lo podemos controlar. Muchas personas hoy están quedando atrapadas en la pornografía porque no están teniendo dominio propio sobre su vista, sobre sus pensamientos. Y es bien importante que nosotros aprendamos a ser buenos mayordomos del templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Amén. Entonces, el pecado va a ser fruto del haber satisfecho una tentación que es contraria a la voluntad de Dios y que nos impulsa a satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecadora. Pero el que usted sea tentado no es pecado. La forma en la que usted reacciona ante la tentación es lo que determina si se origina o no el pecado. El pecado se origina en el corazón, parte de un pensamiento que se aloja después en nuestras emociones y de allí pasa poco tiempo en convertirse en un acto. El pecado surge del corazón. Acompáñenme por favor rápidamente a Mateo capítulo 15. Mateo 15. Versos del 19 en adelante. Y dice la palabra del Señor así. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Vean lo que está diciendo la palabra del Señor. Nosotros tendemos a jerarquizar los pecados, pero el Señor Jesucristo está estableciendo en una misma categoría todos los pecados. Tanto está mencionando el pecado de adulterio como el de chisme. La inmoralidad sexual a través de la fornicación, como la calumnia, el sembrar discordia entre los hermanos, el sembrar intrigas. Entonces considere, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. En nosotros hay una naturaleza pecadora. Y solo a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos gobernarla. 3. El creyente no por el hecho de ser creyente y orar o ayunar deja de ser tentado. Hay quienes piensan que al venir a Cristo dejarán de ser tentados y luego caminan su cristianismo frustrados. Porque siguen luchando y siguen batallando y piensan, bueno, es que nunca dejaré de tener este problema en mi mente y corazón. La realidad es que si usted tiene una debilidad en algún área de su vida, su naturaleza pecaminosa está vendida a esa debilidad. Pero por medio del Espíritu Santo es que usted puede resistir la tentación y aquella sensación de deseo que esa naturaleza en usted está provocando. Si le gustan las faldas, toda su vida le gustarán las faldas. ¿Entiende? Pero es por la gracia del Espíritu Santo que nosotros al estar siendo tentados podemos ejercer dominio propio. La Biblia dice, porque no han recibido ustedes un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Hemos sido capacitados por Dios para poder determinar cuál será nuestra reacción ante la tentación. No siempre es fácil reaccionar correctamente, pero mientras más dependas del Espíritu Santo, más fácil será tu caminar en Cristo. Muchas veces vamos a enfrentarnos ante la tentación y estaremos sosteniendo una batalla contra nosotros mismos. A veces sobreespiritualizamos las cosas y pensamos que nuestra batalla solamente es contra el diablo. Y no, en nuestra naturaleza caída hay una lucha continua por querer gobernar y querer que cada uno de nosotros satisfagamos sus impulsos. Pero es importante entender
que de Dios tenemos el poder para controlar y gobernar dicha naturaleza. Satanás se va a encargar de presentarnos la tentación, de bombardear nuestra mente para que finalmente busquemos suplir la necesidad o el impulso de nuestra carne. Pero repito, en la medida que nosotros dependamos del Espíritu Santo, en la medida que nosotros nos refugiemos en la palabra de Dios, en esa medida podremos mantenernos ecuánimes y firmes al momento de ser tentados. Por eso David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando David se enfrentaba ante la tentación, en lugar de aventarse a la tentación y decir, pues pecador nací, así me concibió mi madre, él meditaba en la Escritura y decía, yo sé cuál es tu voluntad y me importa agradarte. Mi carne dice, hazlo. Este es el tiempo, esta es tu oportunidad. Es ahora o nunca. Se te va a ir de las manos. Pero Dios dice, no. La pregunta es, ¿quién te gobierna? Surge una pregunta obligada. Si Dios aborrece el pecado y nosotros somos sus hijos y estamos buscando imitarle, ¿por qué en ocasiones pecamos? Es importante que entendamos que esta connotación de pecar muchas veces al interior de la iglesia se le da otro tratamiento en el sentido de referirse a este hecho con otra palabra, caer. Entonces cuando dan una expresión como fulanito cayó, ya nos estamos imaginando toda una situación siniestra. Pero esta palabra no tiene que ver con otra cosa, sino con ejemplificar el hecho de que en Cristo tenemos una posición espiritual ante Dios. Pero cuando el pecado nos seduce y el pecado nos vence, nosotros nos movemos de esa posición en relación a Dios. Por eso se utiliza el término caer, cayó. ¿Entendemos? Bien, ahora, si buscamos imitar a Dios y buscamos agradarle, ¿por qué pecamos? Cuando no tenemos un entendimiento de esto, muchas veces vivimos en condenación. Y déjeme decirle 4 cosas por qué generalmente pecamos. Y la primera de estas es porque en nuestra naturaleza pecaminosa existe el deseo de pecar. En otras palabras, nuestra naturaleza pecadora está vendida al pecado. Al viejo hombre le gusta pecar. Diga conmigo, a mi viejo hombre le gusta pecar. Pero fíjese lo que dice Pablo, mas yo estoy juntamente con Cristo crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A mi viejo hombre le puede encantar pecar y puede tener muchas estrategias para salirse con la suya, pero cuando tú le cedes el gobierno de tu vida al Espíritu Santo, entonces aún en medio de la tentación será otro el que decida por ti. Si nuestra vieja naturaleza está vendida al pecado y a ese viejo hombre le gusta pecar, debemos entender que si somos seres humanos y mientras estemos en este cuerpo de muerte, no estamos exentos de poder pecar. Todos somos falibles. Y eso es algo que debemos entenderlo a nivel de la estructura de la iglesia, no solamente en el sentido de la congregación. Líderes, coordinadores, el pastor puede pecar. Y eso es algo que debemos de tener presente, porque todos somos seres humanos, todos somos falibles. Ninguno de nosotros desea el fracaso espiritual de nadie, pero debemos de tener conciencia de que puede suceder, de que se puede dar el caso. El punto es, si sucede, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Sabes? Hay congregaciones que no están preparadas para un fracaso espiritual en su liderazgo. Y no me estoy refiriendo solamente al caso del pastor, sino cualquiera de sus líderes. Llega un punto en el cual se manifiesta un fracaso espiritual y la iglesia se disuelve. ¿Por qué? Porque no tenían una concepción correcta de cómo manejar el pecado al interior de la iglesia. Y eso es algo que esta tarde vamos a aprender. Por eso es tan importante que usted esté bien atento.
Entonces, ¿por qué pecamos? Porque nuestra naturaleza está vendida al pecado y porque al viejo hombre le gusta pecar. Esa es una cosa. Segundo, por imprudencia, descuido o ingenuidad. Hay ocasiones en las que las personas pecan porque están subestimando al pecado y no están realmente estando atentos a los efectos que la tentación está produciendo en sus vidas. Tú estás sintiendo algo, pero no sabes ponerle un límite. Y entonces, ingenuamente, te expones al daño que el pecado produce. Es tan importante que nos demos cuenta que no toda persona que peca es porque es perversa. No toda persona que peca es porque es malvada y no ama a Dios. Hay personas que cometen pecado y lo sufren y les duele, pero son personas genuinas con Dios. Entonces, puede ser que el caso de ellos tenga que ver porque fueron imprudentes, se descuidaron en algún área o fueron ingenuos. Subestimaron el poder destructor del pecado. Otros más, punto 3, pecan porque son engañados. El pecado les seduce, les engaña, les cautiva. Les ofrece un falso placer, una falsa salida. Y entonces quedan cautivados por la promesa del pecado. ¿Y cuál es la realidad? Que lejos de cumplir lo prometido, les destruye. Un caso clarísimo de esto es Eva. Eva fue engañada por la serpiente. Le prometió algo que lejos de traer a su vida, le robó. Entonces hay creyentes que van a pecar no porque no amen a Dios, no porque no sean sinceros. Hay quienes evalúan así: pecó, era un hipócrita, todo lo que dijo fue hipocresía. No, pudo haber sido muy honesto, pudo haber sido siempre transparente, pero hubo una situación en su vida que lo expuso al pecado y que no supo cómo manejar, y entonces tuvo un fracaso espiritual. ¿Cómo reacciona la iglesia de Jesucristo ante un fracaso espiritual? ¿Cómo debemos de manejarlo? Eso vamos a aprender hoy. Y hay quienes pecan porque premeditadamente se avientan al pecado. Dicen, lo quiero hacer y no me importa. No me importa que Dios diga que es pecado, yo lo quiero hacer. Entonces, encontramos diversas causas por las cuales las personas pecan. Pero es importante que antes de avanzar consideremos y entendamos que el pecado tiene 4 clasificaciones en relación a su manifestación. Es decir, hay pecados que se alojan en el área de la mente, pecados de pensamiento. En Mateo capítulo 5, verso 28, la escritura dice, Jesús hablando: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Fíjense lo que está diciendo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no está refiriéndose a reconocer la belleza o el atractivo en una persona. El Señor Jesucristo está diciendo que aquel que mira a una mujer y, ¿qué dice el pasaje? La codicia. La palabra empleada en el hebreo para codicia tiene que ver con un deseo pecaminoso. En el contexto histórico del tiempo de Jesús, cuando estas palabras fueron dichas, las mujeres se ataviaban completamente. Entonces, para que un hombre pudiera caer en esta condición, era una persona que no simplemente reconocía belleza, sino era una persona que lujuriaba en su mente con esa persona. Entonces tenía imágenes sexuales en su mente con esa persona. Ya estamos hablando de un nivel de degradación en el área de los pensamientos fuerte. No es el punto de reconocer belleza o atributos en alguien. Es el punto de permitirte ir más allá de lo que es sano, ir más allá de lo que es correcto. Entonces por eso Jesús dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Para los judíos de ese tiempo, adulterio era hasta que lo practicaban, estar teniendo un contacto sexual. Pero
De acuerdo al estándar de Cristo, adulterio se da cuando la permisividad de las ideas perversas se dan aún en el área de la mente y el corazón. Entonces, existe el pecado en el pensamiento. Debes de cuidar lo que piensas. Por eso la Biblia dice que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y hay quienes dicen, no, pero es que soñé, pero tú tienes control sobre tus sueños. Así como puedes indagar y puedes intensificarlo, así puedes controlarlo y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Así que, amada iglesia, tenemos que ejercer un mayor dominio propio sobre el área de nuestros pensamientos. Amén. Segunda manifestación o segunda clasificación del pecado en relación a su manifestación, y son los pecados de palabra. Dice Efesios 5:4, tampoco debe de haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera del lugar. En otras palabras, no debemos de permitirnos como cuerpo de Cristo pecar a través de palabras groseras, hirientes. A veces no estamos empleando un vocabulario muy florido, pero estamos hiriendo a la gente con nuestras palabras. Eso es pecar, o de una forma burlona, referirnos a otros por un aspecto de su físico y burlarnos de esa persona. Eso es incorrecto, es no actuar conforme al amor al prójimo. Tal vez usted está pensando, fue un chiste. Usted debe de tener presente que Dios pesa las intenciones de sus palabras. Entonces no debemos de pecar por palabra, no debemos de pecar en obra, y esos tienen que ver con actos contra el prójimo o contra sí mismo. Entre estos también podemos mencionar la actitud que tenemos hacia los demás, actitud de orgullo, de altivez, de rencor, de celos, de rivalidad. Con nuestros actos estamos sectando al cuerpo de Cristo y estamos lastimando a nuestro prójimo. Y por último, los pecados de omisión. La palabra dice en Santiago capítulo 4, verso 17, en la Reina Valera, versión 60, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando tú sabes hacer lo justo, lo correcto, lo que es bueno, y no lo haces, omites el hacerlo, estás pecando. Amén. Ahora bien, de acuerdo al texto que estábamos leyendo allí en Romanos 3:23, todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Pero también debemos de saber que la iglesia de Jesucristo ha experimentado la gracia salvadora de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie que no ha experimentado el perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo es parte de la iglesia. No importa cuántos Aves Marías usted rece, cuántos Padres Nuestros repita, no importa cuántas indulgencias pague, no importa a qué religión usted diga pertenecer o profese. Nadie puede acercarnos a Dios sino solo Jesucristo, porque solo ha sido dado un nombre a los hombres en el cual podamos ser salvos: Jesucristo. Y solo aquellas personas que han nacido de nuevo y han sido salvos por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario son parte del cuerpo de Cristo. Tal vez usted lleva mucho tiempo en la iglesia, pero no le ha entregado su corazón a Jesús. Ese es un buen día para que usted le abra su corazón a Jesucristo y Él venga a morar en su ser. Entonces usted vendrá a ser un hijo de Dios y su nombre será escrito en el libro de la vida. No importa cuánto tiempo pueda llevar usted profesando una religión, si usted no le ha entregado su corazón a Jesucristo, si usted no le ha entregado su vida, usted aún no es parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hablamos de pecado es importante también mencionar cuál es la solución de Dios. Y la solución de Dios para cada uno de nosotros, habiendo estado en esa condición de pecado, fue el confesar nuestros pecados. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1, verso 9, pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hay quienes piensan que Dios no castigará el pecado.
Hay quienes dicen, Dios es amor, ¿cómo va a lanzar a sus criaturas a un infierno eterno? Esas son invenciones de las religiones para sembrar temor en la gente. Déjeme decirle una cosa, el infierno es real. Así como el cielo es real, el infierno es real. Y Dios puede enviarle al infierno si usted no se arrepiente. Porque la Biblia dice claramente que Él es un Dios que es fiel y justo. Él no dará por inocente al culpable. Pero déjame decirte que si eres culpable, puedes hallar y alcanzar misericordia. Si lo confiesas, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Confesar tiene que ver con un acto de la responsabilidad del hombre. Nuestros pecados, entender cuál fue mi participación. Hay personas que le declaran a Dios sus faltas, pero culpando a terceros. Y la confesión no puede ser efectiva si nosotros no reconocemos cuál es nuestra parte en ese acto que ofendió a Dios, el cual es santo. Tienes que reconocer cuál fue tu participación para que entonces tu confesión tenga valor. Si solamente declaras, pero no estás consciente de la gravedad de tu pecado, tú no estás confesando nada. Por eso la Biblia dice en Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prospera, porque el pecado es como un lastre que nos impide avanzar. Y mientras nosotros tratamos de ocultarlo, de que nadie sepa, que el pastor no sepa, Dios lo ve. Para Dios no hay nada oculto. Y cuando nosotros tratamos de ocultar el pecado, no prosperamos. Tenemos un lastre que nos impide avanzar. Por eso la Biblia dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Ahora, quiero que entendamos una cosa. Cuando el pecado es confesado y damos ese fruto de arrepentimiento, dejarlo, cambiar de rumbo, Dios lo perdona. Y el juicio, escúcheme bien, es detenido. Pero es posible que algunas de las consecuencias del hecho, no. Recuerde que cuando pecamos somos colocados bajo el juicio de Dios. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdona. Hay un manto de misericordia sobre nosotros y se detiene el juicio. Un caso muy concreto es David y Betsy. ¿Se acuerdan? David y Betsabé. David peca con Betsabé. Y la Biblia nos dice que el justo pago del pecado de David, debido a que tramó la muerte de Urías, era su muerte. El que dé muerte a un hombre con su vida pagará. Esto decía la ley. Entonces Natán va con David ya con un juicio de parte de Dios. Y cuando David es confrontado, David declara, contra ti y solo contra ti he pecado. David reconoce su condición, la confiesa y se arrepiente. Y las primeras palabras de Natán para con David es, no morirás. Pero David sufrió las consecuencias de su pecado, de su desobediencia. Ahora, por eso es importante considerar que es muy valioso el poder confesar nuestros pecados delante de Dios, porque solo de esta forma es que el juicio es detenido. Ya no estamos bajo la ira de Dios. ¿Habremos de lidiar con algunas consecuencias de nuestros actos? Sí. Pero ya no estamos bajo el juicio de Dios. Ahora, ¿qué debe de hacer la iglesia cuando al interior de la misma existe o se manifiesta el fruto del pecado? ¿Cómo debe de reaccionar la iglesia? Recuerde que el pecado se trata con Dios. Diga conmigo, el pecado se trata con Dios. No es el pastor el que te va a perdonar tu adulterio o tu fornicación o tus horas frente a tu monitor consultando pornografía. No es el pastor quien va a perdonar tus fraudes, tus mentiras, tus intrigas. Es Dios. Pero, como veíamos, el pecado
lleva consigo, trae consigo muchas consecuencias. Entonces, sí, el pecado se trata con Dios y Dios lo perdona, pero ¿quién limpia el cochinero? ¿Quién se encarga de restaurar a esa persona? Nosotros, la iglesia. Y es una visión que debemos de tener bien presente, porque el pecado destruye. Y lo que la iglesia debe de hacer es aprender a manejar el pecado a fin de que cada persona que en algún momento llegue a ser afectada por el pecado pueda mantenerse en un nivel de bendición que le permita seguir creciendo en su fe en Cristo Jesús. La iglesia de Jesucristo debe de aprender a manejar el pecado cuando éste se da en algunos de sus miembros. Y debe tenerse especial cuidado cuando éste se da en algún área de liderazgo, a fin de proteger a la iglesia y el mensaje de la misma. Nuestra prioridad al manejar el pecado debe de ser siempre proteger la iglesia y el mensaje de la misma. Si no se protege a la iglesia y no se protege el mensaje, la iglesia puede caer en descrédito. Y ese descrédito puede darle ventaja a Satanás sobre aquellos que están siendo tentados o están expuestos al pecado. En otras palabras, la iglesia ha sido llamada a restaurar. Diga conmigo, la iglesia ha sido llamada a restaurar. Todos nosotros nos equivocamos. La Biblia dice por medio del profeta Isaías que somos como ovejas, que nos hemos descarriado. Cada una se apartó por su camino. Y nos hemos apartado del Señor infinidad de veces y tropezamos y fallamos, pero debemos entender que cuando confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdona y borra nuestra maldad. Pero nosotros, la iglesia, tenemos que lidiar con las consecuencias del pecado. Entonces es ahí donde entra nuestro papel de restaurar al hombre o mujer que ha pecado. Por mucho tiempo la iglesia juzgó igual cada caso de pecado. Tenían una medida para los fornicarios, una medida para los adúlteros, una medida para los mentirosos, una medida para los ladrones. Y ya sabían, tú caíste en alguna categoría, ya hasta sabían cuál era el castigo. Pero sabe una cosa, esa es una manera incorrecta de juzgar el pecado, es una manera incorrecta de administrar y manejar las cosas al interior de la iglesia. Es importante que consideremos que para Dios no hay pecados grandes o pequeños, pero hay factores que a nosotros, la iglesia, el liderazgo, nos permite juzgarlo de forma correcta. Cuando me refiero a juzgarlo, tiene que ver con evaluarlo y corregirlo de una forma sana, buscando la restauración. Hay quienes entienden juzgar como señalar, condenar y marcar a la gente, pero cuando la iglesia se refiere al término juzgar, tiene que ver con evaluar y corregir de forma correcta cada situación que al interior de la iglesia pudiera estar afectándola. Es como cuando un pie se disloca y se fractura, entonces debemos de sacar los rayos X para poder determinar el proceso de restauración. Puede ser que ese pie solamente requiera ser entablillado, puede ser que requiera ser enyesado, o puede ser que requiera una cirugía con grapas y tornillos. No podemos a toda situación tener una respuesta tipo panacea, la respuesta a todo. Entonces, fornicaste y este es tu castigo, porque así se manejaba. Ahorita les voy a enseñar la diferencia entre disciplina y castigo, pero no es así. La iglesia de Jesucristo debe de aprender a que en todo juicio que efectúe se debe de llevar a cabo con la finalidad de restaurar, buscando corregir y edificar al cuerpo de Cristo. La iglesia no está facultada para desechar a nadie. ¿Quién de ustedes, porque se lastima un miembro, pide que se lo amputen? Nadie. Solamente la Escritura nos enseña que estamos facultados, el cuerpo ministerial y los ministerios de gobierno, a expulsar a alguien de la iglesia cuando esta persona carece de arrepentimiento y está obstinada a pecar. Vamos a ver dos citas. Gálatas capítulo 6, verso 1. Vamos a ir rápidamente, por favor. Gálatas capítulo 6, verso 1. Cuando lo tenga, dele gracias a Dios, dele la gloria. Dice la palabra de Dios así, Gálatas 6, 1. Pablo le está escribiendo a la iglesia y dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado. La palabra clave aquí que quiero enfatizar con ustedes es la palabra sorprendido. ¿Por qué?
Porque no puedes tratar igual a una persona que viene y te confiesa, te abre su corazón y te dice, pastor, estoy viviendo en una esclavitud en el área de mis pensamientos con la pornografía, a alguien que es descubierto en el acto de consultar material pornográfico. No es igual, no puedes juzgar igual las cosas. Entonces, la mejor de las circunstancias es cuando las personas vienen y te abren su corazón. Pero la situación más compleja es cuando una persona es descubierta practicando el pecado. Entonces Pablo espera lo mejor, que nadie peque, pero se prepara para lo peor. Si pecan, ¿qué tienes que hacer? Ok, entonces dice la Biblia, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Si encontramos un caso de pecado al interior de la iglesia, nosotros que estamos caminando con el Señor, nosotros que no estamos siendo seducidos por el pecado, tenemos que buscar restaurar a este que fue herido por el pecado. Y no tenemos que señalarlo, juzgarlo, condenarlo. El que una persona sea débil en un área y que tú no seas débil en esa área no te faculta para sentirte mejor cristiano que él o que ella. He escuchado muchos testimonios. En una ocasión se dio el caso de un pastor que pecó con fornicación y otro pastor, cuando fueron confrontados, lo que le dijo fue, a mí se me han desnudado mujeres enfrente y jamás he pecado. Tú no eres digno ni de mi amistad. Cuando ese otro pastor ya se había arrepentido. Tal vez él no era tentado con mujeres, pero ¿qué tal era tentado en otras áreas de su vida? ¿En las finanzas? ¿O quizá en las palabras? ¿O en sentirse muy santo? Y fíjense lo que dice la Escritura. Si alguien es sorprendido, si se da el caso de una situación de pecado en la iglesia, ustedes que son espirituales deben buscar su restauración, pero con una actitud humilde. Hay quienes dicen, pues ya pecaste, te voy a ayudar. A ver, yo te ayudo. Y lección tras lección se la pasan diciéndole, tú pecaste. Tienes que tener una actitud humilde, dice Pablo, pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. ¿Cómo la iglesia tiene que moverse o administrar las situaciones de pecado a su interior? Hay iglesias que no tienen la enseñanza ni están preparadas para poder soportar un golpe tan fuerte cuando un líder falla. Y es que cometen el error muchas veces de idealizar. Idealizan de tal modo que ya el líder deja de ser humano, ¿no? Es casi divino, descendió del cielo. ¿Qué pasaría con esta casa si algunos de nuestros líderes fallara espiritualmente o su servidor? ¿Por qué es tan importante que aprendamos esto? Porque si ustedes no aprenden esto, algunos de ustedes tendrían la mala reacción de querer hacer del árbol caído leña. Y no es que los esté preparando, es que tenemos que estar conscientes de que todos somos falibles. Todos somos falibles. Todos somos seres humanos y todos estamos batallando con algún área en nuestra vida. Entonces, si alguien fuera sorprendido en un acto de inmoralidad, en un acto de robo, en un acto pecaminoso, que no corresponde a la sana doctrina que se nos ha enseñado, nuestra actitud de nosotros los espirituales, los que estamos firmes en el Señor, debe de ser de restaurar, nunca de lastimar, nunca de herir, nunca de señalar, nunca de condenar. Porque ¿quién nos ha puesto a nosotros por jueces? Hay un solo juez y ese es Jesucristo. Primera a los Corintios, capítulo 5. Es tan importante que aprendamos qué es lo que pasa o cómo debe de reaccionar la iglesia cuando encuentra el caso de un pecador obstinado y carente de arrepentimiento.
Fíjense lo que nos aconseja la Escritura. Dice la palabra del Señor así: es ya del dominio público. Diga conmigo, es ya del dominio público. Mire, hay situaciones que se van a enfrentar en la iglesia que ya son de dominio público. Ya no es una situación aislada, ya está en boca de muchos porque la situación se ha salido de control. Cuando una situación se sale de control, una circunstancia de pecado se sale de control y ya es de dominio público, se debe de tratar públicamente, porque no sabemos la dimensión hasta la cual este caso se ha difundido. Entonces tenemos que abordarlo de manera pública. Pero escúchenme, pastores, líderes, no todos los casos deben de tratarse de manera pública. Si el caso se está tratando de una manera muy individual, muy personal, tienes que tener la ética suficiente como para mantenerlo en ese nivel. Entonces es muy importante saber cómo vamos a tratar el pecado. En este caso, en la iglesia de Corinto, estaba sucediendo una situación muy particular. Un hombre estaba acostándose con su madrastra. Y este caso ya era conocido por todos, ya era de dominio público. Y entonces el apóstol Pablo tiene que mostrarle a la iglesia cuál debe de ser la forma de tratar esa situación en especial. No todas las situaciones se deben de tratar igual, esta en particular. Entonces consideren lo que dice la Escritura, dice así: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Por qué Pablo les recrimina? Porque la iglesia se volvió indulgente. La iglesia comenzó a decir: ay, pues es que no pasa nada, ya sabe el hermano, él fue el que me dio el curso de bautismo y pues lo sigue haciendo, pues ya sabrá él. No. La iglesia debe de aprender a juzgar los casos de pecado, pero juzgarlos con justicia. Entonces, no vamos a ser indulgentes, pero no vamos a ser injustos. ¿Entendemos? Entonces dice la palabra: y de esto se sienten orgullosos, ¿no debieran más haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? ¿Por qué? Porque no se quería arrepentir. Fíjense lo que continúa diciendo la palabra: yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado como si estuviera presente el que cometió ese pecado. Verso 4: cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo está diciendo: si encuentras a un hombre obstinado que no se quiere arrepentir y que quiere perseverar en la maldad, entrégalo a Satanás. No se entrega a Satanás a cualquier persona. Se entrega a Satanás solo a aquellas personas que no desean arrepentirse y quieren persistir en el pecado. Se lo explico de esta manera. ¿Qué significa entregar a alguien a Satanás? Ustedes, al venir a esta casa y ustedes reconocerme como su pastor, ustedes están viviendo bajo el beneficio de una cobertura espiritual. Lo vean o no lo vean, lo sientan o no lo sientan, su reconocimiento les da a ustedes un beneficio. El beneficio de disfrutar de los beneficios que provee una cobertura espiritual. ¿Amén? Ahora bien, cuando hay una persona que está perseverando y persistiendo en el pecado, lo que la Biblia aconseja es: si este hombre no se quiere arrepentir, retira la cobija, retira la cobertura, déjalo expuesto, para que entonces Satanás, al verlo fuera de cobertura, comience a atacarlo y esta persona puede entrar en razón, palpar la diferencia de lo que es estar en la voluntad de Dios y lo que es estar fuera de la voluntad de Dios, y tenga entonces conciencia de lo que ha hecho, se arrepienta y venga a Cristo. Aún entregar a Satanás a una persona no tiene como finalidad desecharle, tiene como finalidad que se arrepienta y en el día de Cristo sea salva. Y esto es algo que solamente puede hacerlo una autoridad de gobierno en la iglesia. Así que ustedes deben de entender que para cada circunstancia o cada situación de pecado vamos a tener un trato específico. Amén. Para cada situación debemos aprender a establecer los principios bíblicos que nos permitan mantener a las personas dentro de la voluntad de Dios. Y aun cuando al pecar, éstas se apartaron de la voluntad de Dios, es nuestra labor ayudarles para que sean restaurados. No vamos a ser indulgentes,
pero vamos a amar al pecador. Recuerde esto, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Dios juzga el pecado, pero perdona al pecador arrepentido. La Biblia nos habla de una mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Esa mujer estaba teniendo relaciones sexuales con un hombre casado. Y la Biblia nos dice que cuando los descubrieron, todo el Sanedrín y la gente de autoridad, los ancianos y los jóvenes, la sacaron de ese lugar, de esa casa o de esa tienda, a empujones y la llevaron ante Jesús. Y es que querían tenderle una trampa al Señor. Querían poner su palabra contra la de Moisés. Y le dijeron, Señor, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Y el Señor Jesucristo sabía que en la ley estaba así decretado, pero Él discernía el por qué ellos querían ejecutar la ley. La motivación de sus corazones era equivocada, porque lo único que ellos querían era una mujer muerta. Pero Él no vino para perder a la humanidad, sino para que la humanidad fuese salva por medio de Él. Entonces Él, pesando el corazón de estos y dándose cuenta que su motivación para cumplir la ley de Moisés no era la correcta, Él les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces cada uno de ellos fue acusado por su conciencia y comenzaron a alejarse. Y después Jesús, incorporándose, le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, todos se han ido. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús estaba viendo la convicción que había en el corazón de esta mujer y cómo ella había pecado a causa de un engaño en sus ojos. Ella había sido engañada, seducida por algo que no comprendía, pero que ahora, expuesta a las circunstancias y consecuencias, sus ojos habían sido abiertos y ella se daba cuenta que había cometido un error. Para Jesús era suficiente para decirle, vete y no peques más. Jesús no la sentó en una silla por años. Jesús no la recriminó, Jesús no la condenó, Jesús la restauró en un instante. Y como iglesia tenemos que aprender a manejar las situaciones de pecado, así como Cristo lo hizo. Si aprendemos como iglesia a amarnos de verdad, no nos costará vendar al herido. Estamos en una guerra espiritual. Hace unas semanas vi una película que se llamaba Caballo de Guerra. Y me impresionó mucho algunas de las escenas de esta película porque sacaban el fuego cruzado. Y como en la guerra muchos de los nuestros, los que están de nuestro lado, van a caer a causa del fuego del adversario. ¿Por esto son malos? ¿Por esto deben de ser detestables? Por mucho tiempo se consideró a aquellos que pecaban como un desecho de la iglesia. Pero déjeme decirle una cosa. Que aquellos que pecan y aquellos que le fallan a Dios ya están lo suficientemente dolidos por causa del pecado como para que la iglesia encima los señale, los acuse y los sentencie. La iglesia debe de ser el lugar de restauración donde las almas vienen y encuentran paz, encuentran plenitud, encuentran a Jesucristo que los hace libres. Muchos de estos que caían en el fuego cruzado eran tomados por sus compañeros soldados y llevados a la enfermería. En esa enfermería se les seguía dando el trato de acuerdo a su nivel de jerarquía y honor. Se les seguía llamando oficial mayor, se les seguía llamando superteniente, se les seguía llamando cabo. No se les degradaba y lamentablemente la mentalidad en la iglesia muchas veces es que cuando alguien cae y está en autoridad, lo primero que hacen es deshonrarlo. Si peca un pastor, lo primero que hacen, ese no es mi pastor, y comienzan a proferir palabras contra este, cuando de Dios ha recibido dignidad. Entonces tenemos que aprender a proteger a los nuestros y no permitir que ninguna situación, por más lamentable que sea, nos rebase y nos impida alcanzar el propósito de Dios. Muchas personas que sufren con el pecado y sus consecuencias en su vida no acuden a los líderes o a los pastores por temor a ser evidenciados. Y eso es lamentable porque ha habido líderes sin ética ministerial que exhiben a aquellos que han pecado, apoyados desde luego en una porción de la Escritura. Vamos a leer 1 Timoteo 5:20 y vamos a descubrir cómo este pasaje ha sido tergiversado por muchos, malentendido por otros tantos y mal aplicado por muchísimos más.
Primera de Timoteo capítulo 5, verso 20, y dice la palabra del Señor: a los que pecan, repréndelos en público para que les sirva de escarmiento. Muchas personas se valen de ese pasaje para todos aquellos que pecan, exhibirlos y hablar públicamente en contra de sus actos. Pero lo que Pablo está diciendo no es exhibe a aquellos que pecan. Lo que Pablo está diciendo es: Timoteo, confronta el pecado, pero examina la condición del pecador. No tienes por qué hacer público algo que es privado. No tenemos por qué subir de nivel algo que no está teniendo el impacto que pudiera lastimar a la iglesia en un nivel mayor. Tenemos que mantener todas las cosas en el lugar que les corresponde. ¿Me está entendiendo? Eso es bien importante. Porque en muchos casos había personas que venían a los pastores y les decían: mire, en mi matrimonio estoy viviendo esto. En mi pareja estoy experimentando esto. Con mi familia. O yo en mi persona estoy padeciendo por esto, por aquello. Y la siguiente reunión ya estaba prácticamente en el listado, en las pantallas gigantes, ¿verdad? Fulanito hizo esto. ¿Cómo cree que la gente se sentía? O aquellos que eran exhibidos públicamente, los pasaban al frente y les decían con el micrófono en mano que confesaran a toda la congregación su pecado. Díganle a toda la iglesia que son unos fornicarios. Díganle a toda la congregación que robaron. Tenemos que aprender a manejar las circunstancias de pecado con ética y buscando edificar al cuerpo de Cristo y cuidar los unos de los otros. Una situación de pecado debe de cuidarse para que no se convierta en un chisme que termine perjudicando más a la iglesia. Hay ocasiones en las que no se maneja con prudencia los casos de pecado al interior de la iglesia y se convierte esto en chisme. Ya saben, te lo confío, pero no le digas a nadie. Y de ahí, cada quien tiene a alguien de confianza, ¿verdad? Y entonces se corre por toda la iglesia y después el chisme es más grande que el adulterio. Ya el problema de la calumnia y la separación de familias ya es más fuerte que el agravio de la fornicación o robo, porque no se cuidó, porque no se supo manejar. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en cómo administramos el pecado. Otras personas no se acercan a los pastores porque temen represalias, castigos, burlas, señalamientos. Hace menos de 2 décadas todavía existían, y hay congregaciones aún hoy día en las que existen las sillas de los pecadores. Entonces toda la gente iba a ubicar que usted estaba en esa silla porque había pecado. Y hay lugares donde incluso se les prohíbe participar de la cena del Señor. No vas a participar de la cena del Señor por 2 años a causa de tu pecado. ¿Pero qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que para participar de la cena del Señor, la cual es solo símbolo y un recordatorio de la muerte del Señor Jesucristo, requieres tener una fe firme en Jesucristo y una limpia conciencia. Ni siquiera la Escritura está enfatizando que para participar de la cena del Señor requiera ser bautizado. No enseña eso la Biblia, lo enseña la tradición religiosa. Para participar de la cena del Señor, tú necesitas tener una limpia conciencia ante Dios y una fe en Cristo Jesús. Y cuando nosotros pecamos, ciertamente algo nos separa de Dios. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Cuánto tiempo se tarda Dios en borrar un pecado? ¿1 mes? ¿10 años? ¿6 meses? ¿No es instantáneo? Y si puedo participar de la sangre y del cuerpo en la sustancia, ¿quiénes somos nosotros para prohibirle a alguien que participe de lo que solo es figura? Pues tenemos que aprender a manejar el pecado, no siendo indulgentes, pero tampoco siendo injustos. ¿Ok? Otros no se acercan para arreglar su situación de pecado porque tienen una imagen incorrecta de Dios. Muchos tienen en la mente un Dios castigador, un Dios implacable, un Dios lejano,
incapaz de comprender nuestra condición. Ay, no, es que tantas veces he pecado en esto que Dios ya va a decir, ay, ya cholé. No, Él conoce tu condición, sabe que eres polvo. Y aun cuando el justo cayese 7 veces se levantará. No está hablando del pecador, está hablando de aquel que quizá por falta de cuidado, por engaño, por alguna situación tropieza. Dios tiene de este misericordia. No debemos olvidar que Dios es amor, pero Él es justo. Si tú no te arrepientes de tus pecados, Él te enviará al infierno. Pero mientras haya vida, hay oportunidad. Santiago capítulo 4, verso 8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acerquémonos pues a Dios para poder hallar de Él misericordia. No debemos olvidar la idea de que la iglesia debe aprender a tratar con cada uno de estos casos que suceden en todo nivel y esfera. Puede suceder con una persona recién convertida, puede suceder con alguien que lleva en el ministerio 15, 20, 30 o 50 años. Alguien puede decir, no, pues ese ancianito, ya qué tentaciones puede tener. ¿Usted qué sabe? Caras vemos. Él tiene sus luchas. ¿Por qué? Porque su naturaleza pecadora no ha cambiado. Solo el Espíritu en nosotros, es el que nos transforma, el que nos renueva, el que nos da una nueva capacidad para poder reaccionar de forma distinta ante la tentación. Pero es solo el Espíritu. No es con ejército ni con fuerza, sino con su Espíritu, dice el Señor. Entonces, Dios va a tratar el pecado, pero nosotros, la iglesia, ¿cómo tratamos al pecador? Toda situación de pecado es como una fractura al interior del cuerpo. Y créeme una cosa, aquel que peca ya fue demasiado lastimado por el acto que cometió, como para que encima la iglesia lo condene, lo juzgue y lo aparte. Ya la consecuencia del pecado, de la vergüenza, del dolor, del haber sentido que traicionó la confianza de su Señor, ya es demasiado peso sobre su vida, como para que encima todavía encuentre un grupo de fariseos que diga, doy gracias a Dios porque no soy como tú. El pecado lastima, hiere al pecador. La iglesia debe aprender a curarlos. El pecado lo trata Dios, la iglesia al pecador. Todo lo que el pecador destrozó, todo lo que el pecador echó abajo, la iglesia tiene que levantarlo, restaurarlo. Yo como pastor, mi esposa como pastor, tenemos que ayudarlos a ustedes a alcanzar su destino en Cristo Jesús. No es mi papel enviarte al infierno, mi papel es ayudarte a llegar a la ciudad celestial. Recuerde que la iglesia y su liderazgo han sido establecidos para nuestra bendición. Por ello es necesaria y benéfica la disciplina cuando encontramos casos de pecado. La disciplina se diferencia del castigo en base a que ésta trae consigo una visión de futuro. El castigo solo posee una visión de la hora. Hay una enorme diferencia entre castigar y disciplinar. Castigar tiene que ver con ejercer justicia sobre un acto desaprobado al momento. Pero la disciplina es todo el proceso que nos permite visualizar el destino de la persona y generamos una estrategia para colocarla en el punto donde estaría si no hubiese quebrantado la ley de Dios. Entonces disciplinamos a la gente para que ésta pueda volver a ser colocada en el lugar donde Dios quería que estuviera. En la iglesia no se castiga a nadie. La iglesia no es un lugar de castigo. La iglesia es un lugar de disciplina y restauración. Entonces, qué valioso es que amemos la disciplina. La disciplina puede y debe de aplicarse de forma personalizada.
No podemos disciplinar a todos. Les decía, hay lugares donde ya tienen el castigo para los adúlteros, el castigo para los fornicarios, el castigo para los ladrones. No puede evaluarse así. Cada situación debe de ser tratada de forma personal e individual. Cada persona debe de evaluarse de una forma particular para no caer en situaciones de injusticia. Entonces, ¿cómo voy a disciplinar? Hay varios factores que me ayudan a entender si esa persona requiere de una fuerte disciplina o no, o requiere simplemente una exhortación y un proceso de restauración. Mire, ¿qué factores me dicen a mí cómo disciplinar a alguien? Número 1, nivel de conciencia del acto con el cual ofendió a Dios. Si una persona no está consciente que con ese acto ofendió a Dios, esa persona está peor de lo que piensa. Segundo, nivel de honestidad, transparencia. Si es una persona que es descubierta y no es una persona que vino a hablarte del caso, entonces esa situación ya está ponderando, ¿no? ¿Qué persona requiere un nivel de disciplina u otro? No puedo tratar igual a una persona que viene a mí y me dice, esta es mi situación, este es el problema por el cual estoy atravesando, a otra persona que fue descubierta en una situación de pecado. 3, tengo que discernir si esa persona está arrepentida o vive en remordimiento. Arrepentimiento y remordimiento no es lo mismo. Y ojo, las lágrimas no son evidencia alguna de que el arrepentimiento sea sincero, y la ausencia de las lágrimas no significa que no se haya arrepentido. Porque a veces evaluamos todo en relación a lo emocional. Y mira, está bien arrepentido, mira cómo llora. Le da vergüenza que lo cacharon. Es eso, y por eso está llore y llore. Pero no está arrepentido. O está lleno de orgullo porque cuando lo confrontaron ni siquiera lloró. Pues, ¿qué quieres, que te haga un teatro? Estoy consciente que ofendí a Dios. Puedo estar arrepentido sin derramar una lágrima ante ti, pero te aseguro que en privado, vaya que lloraré. No podemos juzgar las cosas de acuerdo a lo que nosotros vemos. Y algo que me va a ayudar mucho para determinar el nivel de disciplina en una persona es su disposición a ser restaurado. ¿Qué tan dispuesto está para ser ejercitado en la disciplina? Algo que debemos entender es que no siempre disciplinar a una persona tendrá que tomarse directamente con quitarle su ministerio. La escuela antigua decía, si pecó, quítale su ministerio. ¿Ustedes han visto personas que se han fracturado o lastimado sus pies y les ponen una bota de yeso que lleva un tacón abajo? ¿Y las ves caminando por la calle? Sí, limitados, pero están caminando. No todas las personas tienen que tener el pie en alto y quedarse en cuarentena sin moverse. Hay personas que su condición espiritual te va a permitir mantenerlos en un ministerio y estar trabajando con ellos para que no pierdan el ritmo, para que el pecado no gane ventaja en sus vidas. Pero hay otros que por obstinados tendrás entonces que trabajar de otra manera. Todo te lo da el trato con las personas. Por eso insisto tanto en las relaciones, aunque a veces se me malentienda. Es bien importante esto. Por mucho tiempo se pensó que la mejor forma de disciplinar era quitarle a la gente su ministerio. Y lamentablemente hay gente que fue educada con esa vieja escuela, fueron criados así, escuche la palabra que utilicé, criados, y ahora castigan a sus hijos con las cosas de Dios. Ah, ¿no haces lo que quieres? No vas a la iglesia. Qué absurdo, qué tontería. Entonces premialo con una disco. A ver, ¿en qué lugar encuentra una mejor atmósfera para desarrollarse? Padres, sean sabios. ¿Cómo utilizan la iglesia para castigar? No vas a servir en tu ministerio porque no me obedeces. Vieja escuela. Aprendamos lo que la palabra de Dios dice. El proceso de restauración que le tome a una persona que ha pecado, escuche bien, no debe de ser evaluado en relación al tiempo. La restauración es un proceso, pero no puede evaluarse en relación al tiempo, sino a la actitud del corazón. Antes se decía, fornicaste 1 año sin ministrar. Robaste 6 meses sin ministrar. Había gente que ni reconocía su culpa y pasaba el tiempo y a los 6 meses ya estaba otra vez tocando,
creyéndose la misma persona antes de la disciplina. Eso no funciona. Cuando disciplino a una persona le digo, tu proceso de restauración depende de ti, el tiempo de ese proceso depende de ti. ¿Por qué Jesús no disciplinó a esa mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio por meses? Porque Él había descubierto el corazón de esa mujer. Hay personas que pueden estar un año sin predicar, pero jamás se arrepintieron. Y vuelven a ese año cargando el mismo lastre. Pero puede ser que cometiste un pecado, cualquiera que sea, y en 3 meses estás como si nada. Todo depende de tu corazón, todo depende de tu actitud, de tu sinceridad, de tu transparencia delante de Dios. El tiempo no nos deja ver más. Debemos aprender a pesar el corazón de las personas y a disciplinar a aquellos que han pecado con rectitud y justicia. Entonces, en la iglesia de Jesucristo no seremos indulgentes, pero seremos justos, mas no injustos. Cuando usted venga a mí no encontrará a alguien que le señale, le condene. Y muchos de aquí son testigos de cuál ha sido mi actuar en sus casos. Lo único que deseo es que la iglesia sea cada vez más fuerte, que ustedes sean cada día más sólidos y que juntos podamos caminar en esta etapa que nos conduce hacia la eternidad. Porque somos todos miembros los unos de los otros. Así que juntos vamos a alcanzar el propósito de Dios escrito en los cielos para esta casa y para usted en particular. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor porque Él es bueno.